Bien amigos, tengan ustedes buenos días todos en este espacio por la mañana con Lindsay Casajara y Alexander Pérez de lunes a jueves, un servidor Manuel Brito y Alexander Pérez. Los viernes compartimos con ustedes el contenido de este espacio por la mañana. Una mañana que ha sido recibida con un cúmulo de informaciones importantes que el país ha estado pendiente en su desarrollo, en su desenlace. Una de ellas es la decisión que ha tomado la comisión que investigó el caso de la zona de Montecristi, de los oficiales, los militares de la Dirección Nacional de Control de Drogas involucrado en este video que se ha hecho viral en las redes sociales y que fueron separados de sus respectivas instituciones a estos militares a raíz de los resultados de esta comisión. Hay un tema que está recogiendo los medios de comunicación que tiene que ver con la decisión de ser excluido de su práctica, de su realización de hecho y de derecho, el voto de arrastre. Y además está el tema del acto que fue incoado, que fue elevado para que se excluyan del proceso de que sean inscritos un adefesio jurídico y que por lo tanto mereció ese trato con una decisión de no ser tomado en cuenta a raíz de que se estaba pidiendo en esa instancia que se ha excluido la participación al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Hipólito Mejía. Se integra con nosotros, como siempre, los viernes, el periodista Alexander Pérez. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día y gracias. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, llevando las cosas, esperando que hoy tengamos un programa efectivo como todos los días, porque nosotros quizás somos de los pocos medios de comunicación que todavía tienen credibilidad, porque es que como hay tanta gente haciendo negocios, bueno, pues nosotros somos de los pocos medios que tiene credibilidad y que la gente pone en las mañanas para enterarse realmente de las cosas como son. Ciertamente hay muchos temas y muchos temas de mucho interés, como este de Reinaldo Pared, que trata de tirarle un manto blanco arriba al presidente Medina con eso del intento de repostulación que forzó el presidente Medina y que finalmente le abortó, no pudo concretizar porque no consiguió los votos. Y dice Reinaldo Pared que no fue que el presidente no consiguió los votos, que el presidente tenía los votos, que el presidente estaba preocupado por la legitimidad. Pero sucede, Juan Bo decía que para hablar mentira y comer pescado hay que tener cuidado. Pero sucede que cuando se iba a introducir la reforma, el día que Pompeo llamó al presidente Medina, todavía no tenía los votos. Y la escasa legitimidad que tenía esa intención era la misma que cuando el presidente Medina dio el discurso. Es más, ya cuando dio el discurso tenía un 80% de adversidad. Pero Reinaldo Pared debe de entender que
en las relaciones públicas hay una cosa, hay un elemento que establece que cuando usted va a hacer una afirmación sobre un determinado elemento, un proceso, usted tiene que tener una base sustentable, una plataforma. Porque si usted carece de eso, por más que usted insista, martille y coloque, no lo va a conseguir. Y aquí todo el mundo sabe que el presidente Medina no hizo la reforma porque no consiguió los votos. Así que Reinaldo Pared, que ese papel de bombero le queda muy mal. Porque la gente sabe que eso no tiene sustento. Aquí, esto no es una sociedad de famélicos mentales, de mediocres mentales. Aquí ya hay un segmento social muy importante que tiene cierto nivel de educación, cierto nivel de formación. Bueno, pero si eso es lo que el gobierno quiere que se diga o que se crea, a mí me parece perfecto. Lo único que el pueblo entero sabe, que el presidente Medina no sometió el proyecto de reforma, no por un problema de legitimidad. Porque cuando Pompeo lo llamó, la legitimidad que tenía ese proceso era escasa. Y después que Pompeo llamó, el presidente Medina dijo, pa'lante, y siguió con el proceso. Lo que paró eso es que el 26 se terminaba la legislatura y ya estábamos como a 20, no habían conseguido los votos, ya eso era un proceso fracasado. No, y hay un elemento con estas, no sé si se le pudieran decir revelaciones de Reinaldo, porque él está diciendo, como siempre se señala, en voz alta, lo que el pueblo y todos sabíamos en voz baja. Y decir con las especificaciones, el amigo Reinaldo, de lo concreto, lo decidido y el montaje, hasta el punto de que Flavio Espinal redactó el contenido de la reforma constitucional y él admite que él lo corrigió y dice todo el tinglado de manera tan específica al punto de que el senador de Monteplata, Charlie Mariotti, era la persona que lo iba a presentar en el Congreso y que por ahí se dice de que iba a ser objeto hasta de un secuestro, que en los días o el día específico en que pudiera materializarse, producto de que él iba a presentar el anteproyecto en la Cámara Alta y que unos 22 senadores, al decir de la voz directa de Charlie Mariotti, estaba firmado por esos senadores, y de que amable, porque por ahí era la intención, como el pueblo decía, de que Charlie lo iba a presentar y que en días específicos que se mencionaron estaba coincidiendo eso con la verdad. Pero bueno, el aspecto que queremos señalar es que con esta información así directa, de manera oficial, de Reinaldo Pared, no solo crea un elemento que me gusta siempre verlo detrás de la información, un aspecto que cualquiera pudiera pasar desapercibido, y es que con ello Reinaldo le echa una vaina, así como se oye, al presidente, si se parte de que Medina en su discurso decía que eso no estaba en su agenda. Oye esto, Alexander. Oye, qué elemento más delicado. Eso no fue lo que se insinuó. Y que sí, óyeme de qué forma tan soslayada, o tan simple, o tan que no era, que hubo un momento que lo pudo acariciar, ver, sentir, pensar. Fue algo así. Sí, que él se motivó. Pero motivar no es que usted esté decidido al punto de que el jurídico del Palacio, del Poder Ejecutivo, redacte un proyecto a ese nivel de reforma. Eso no era... Y ya tienen hasta el senador que lo iba a someter. No, y el día y la hora, y la corrección, y todo el proceso de
de las firmas correspondientes. Pero fíjate que él habla de la embajadora, pero no dice lo de... O sea, como que la embajadora es la superior de Pompeo. Pero no solo eso. Óyeme, parte que la embajadora dijera eso, con la observación muy bien que tú haces. Pero eso no significa que después que la embajadora saliera de ahí, consultara, cambiara la seña. ¿Tú entiendes? Bueno, tú puedes ir con tu condición de embajadora a plantear una situación en un momento en que pudiera eso estar así. Ahora, después que se debe saber primero que ella fue, o que si ella no lo informó previo, se dio cuenta el Departamento de Estado que estaba en el Palacio, preguntar cuál fue tu visita, o ella informar su visita, entonces decir, no, espérate, pero por ahí no es como tú entonces le dijiste al presidente de que nosotros no tenemos ninguna situación de esa reforma si está dentro del marco jurídico legal que establecen las leyes y las normas dominicanas. Porque hay cosas, Alexander, que en el gobernar son legítimas, hasta legales, si se pueden decir, pero no son prudentes ni oportunas, y porque sean así usted no puede hacerlas. Es más, es mejor, no sé si usted me entiende, Alexander, que yo quiero decir los amigos, es mejor a veces, o hay situaciones que tú pudieras, en una acción pública como gobernante, hacerla dentro de la violación del marco jurídico, que no debe hacerla, y pueden pasar hasta desapercibidas, hasta normales, ni la gente detenerse, pero hay otras que usted, dentro del marco legal, hay tensiones y situaciones que usted no puede forzar a nombre de eso, porque entonces crea un problema. Y es el equilibrio y la madurez y los criterios de gobernar. No sé si usted me entiende, que estaba dentro de esa coyuntura y esa realidad, la situación del país. Y es como usted ha estado observando, Alexander, eso no se produjo primero porque los votos para hacerlo, con esa ansia de hacerse eso, importándose el ambiente que había, se hubiera hecho. Esa decisión del pueblo dominicano. Mira, si reúnen los votos, la pasan, aunque le partan la madre al país mismo. Que se resistió porque tenía el pueblo, todos estos sectores y el discurso y el peso del liderazgo político nacional, social, nacional e internacional del presidente Fernández, que le dio el empuje, la garantía de éxito a esa verdad, a esa razón de tener el tema de su lado, la verdad y la razón, para que eso se lograra en la manera que se logró. Y es un tema que pudiera no ser de debate, de tratarse, pero se añaden elementos que no deben excluir a estos programas para ser insistentemente tratados. Y se añade un elemento, una revelación, Alexander, no sé si tú sabes, que a raíz de esa situación, al decir de unas declaraciones del propio senador de Puerto Plata, de Monte Plata, Charlie Mariotti, de que él fue a raíz de ese ambiente de presentar la reforma objeto de un secuestro. Lo dice, sí, eso va a salir en el día de hoy, usted verá esa información. Se está planteando al decir de Mariotti. ¿Y él dijo quién lo hizo? Pero no revela de qué sector, qué comando, qué grupo político, cuáles intereses pudieran estar involucrados en su secuestro. Al punto que él dice, que nosotros escuchamos el decir de él, que tuvo que amanecer ese día en que estaba previsto presentarse el proyecto en un sofá en su propia oficina
del Senado. Pero aquí hay que ser responsable y decir con nombres y apellidos, porque eso es un caso de una envergadura legal importante. Un senador de la República. Un senador de la República, y que decidió ir a dormir en la Cámara de Senadores, en su propia oficina, a raíz de que él decidiera esto, porque previo a tener la información de que se iba a producir ese secuestro del senador Charlie Mariotti, él tuvo una seguridad, una vigilancia alrededor donde él vivía, y decidió, con los organismos de seguridad, que ese ambiente estaba siendo tortuoso en los vecinos, varias personas, motores, militares, en una protección de él no salir de la casa. Entonces, en ese ambiente de no crear ese malestar a sus vecinos, es que da el paso y decide, es mejor resguardarse, ¿verdad? En la Cámara de Senadores, y duerme en su oficina. ¿Y por qué no se fue para un hotel? Bueno, porque entiende que en el hotel no tenía la seguridad que podías tener en la Cámara de Senadores. Si se trataba de la información que él manejaba de que era un secuestro, él tenía que estar donde era su garantía para presentar su proyecto de ley, que no había reforma y que no había situaciones. Y ya en el día de hoy, no solo era que se redactó, que se corrigió, que lo firmaron 22 senadores menos ni Reinaldo, en el sentido de que ellos, en su condición de presidente y vicepresidente de la Cámara de Senadores, no lo podían hacer por si uno tenía que sustituir al otro como un aspecto de legalidad, y tampoco lo firmó el senador Amable Aristi Castro, pero que sí... Que Amable no lo firmó, eso es raro. No lo firmó, pero sí decía que él no lo firmaba, pero que votaba con las dos manos. Su no firma no era una razón de que él no estaba de acuerdo, Amable, en la reforma. Y no lo firmaron los senadores del PRM, y el caso de los senadores del presidente Fernández en ese proceso. Pero por ahí era que estaba previsto presentarse, y era lo que realmente se manejaba y se sabía con el interés de producirse en términos históricos ese adefesio congresual, político, que pudiera haber traído, o que pudo haber traído, como eran las señales, consecuencias impredecibles en la República Dominicana. Por ahí está el tema. Es verdad que es un tema de escribirse. Nosotros estamos viendo esa situación para que quede para la historia. Temístocles Montá dice en uno de los periódicos de hoy que él duda que en lo que resta de este gobierno se logre la legitimidad para producir otra reforma para beneficiar al presidente Medina. Yo estoy de acuerdo en eso con Temístocles Montá. Yo dudo que el presidente de la República, Danilo Medina, logre convencer a este país de continuar con el relajo de las reformas a la Constitución para beneficiar a particulares. Yo pienso, y mira que lo peor es que el presidente para ese proyecto se ha sustentado en dos políticos corruptos, que yo no voy a mencionar por su nombre porque todo el mundo sabe quiénes son. Son gente que están en el mercado, un expresidente que ha perdido la vergüenza, ha perdido todo, y lo que anda es buscando cuarto, y todo el mundo sabe que está construyendo circunvalaciones y cosas así. Y el otro es el líder de un partido que fue grande alguna vez y que se ha dedicado a buscar dinero con esa rémora, se ha dedicado a buscar dinero, y en eso que están esa gente. Y entonces yo pienso que lo primero que tiene que hacer el presidente, si quiere darle credibilidad a ese proceso, es buscarse apoyo
en gente que tengan cierto nivel, cierta credibilidad en la sociedad, de gente que la sociedad perciba que no que están vendidos, porque todo el mundo sabe que esos señores lo que andan es buscando cuartos. Y entonces una reforma sustentada en dos estrellas como esta, imagínense ustedes la legitimidad que, como dice Temístocles Montá, no va a conseguir la legitimidad para un proceso de esa naturaleza. Pero además, a mí me parece que eso de cercenar las instituciones para beneficiar a alguien en particular, para mí eso es un despropósito. Yo pienso que el presidente gobernó 2 periodos, 8 años, lo hizo bien. Yo pienso que el presidente hizo 2 buenos gobiernos, ha mantenido la estabilidad, ha mantenido el crecimiento, independientemente de que haya cosas con las que uno no está de acuerdo, yo pienso que el presidente ha hecho una buena administración y el presidente va a salir por la puerta grande, porque lo hizo bien y por otras cosas más. Y yo pienso que por esa misma razón el presidente debería de hacer una reflexión profunda y salvar el legado histórico de su gestión. Porque ya el presidente sufrió una derrota. La sociedad dominicana le aceptó una derrota al presidente Medina con al rechazarle que él vuelva otra vez a reformar la Constitución como lo hizo en el 2015 para él repostularse. Una sociedad no puede estar en relajo así, en relajo. Y yo pienso que al presidente lo que más le conviene es salvar el legado histórico de su gobierno. Que en el mañana, cuando ya Manuel Brito, yo y los demás no estemos vivos, y no esté vivo el presidente Medina, ni el presidente Fernández, ni Hipólito, ni nadie, que ya hayan otras generaciones humanas aquí en esta media isla. Bueno, pues que se diga en este siglo, en el pasado siglo, gobernó Danilo Medina, hizo esto, y que se diga las cosas positivas que hizo. Pero sería un lastre a su gestión seguir añadiéndole esos elementos negativos, como le pasó hace apenas como 10 días. Entonces yo pienso que el presidente debería de trabajar por el legado histórico de su gobierno. Y hay un asunto, Alexander. Porque los aduladores no le importa, ni entienden, ni calculan el destino de los pueblos. Exactamente. Los aduladores lo que hacen es buscar beneficio, andar coyunturales. Sí, soplándole las orejas para sacar beneficio. Sin importar cuál sea de esas adulaciones y sus acciones la consecuencia de una sociedad. No tienen sentido la historia, no creen en legado, no creen en nada. Y hay un aspecto, Alexander, que es también de las cosas que en el accionar político la gente observa y que uno no puede dejar pasar, como decimos, desapercibido. Si se tiene el discurso de sangre nueva, se tiene el discurso de una nueva generación, entonces, paralelo a eso, se expresa una obsesión para yo estar, cuanto en el criterio de la sangre nueva no entro yo, en lo que digo y creo. Pero entonces no se da, primero no se le dio, si partimos de la revelación que dice el propio Reinaldo, no había esa intención de esa sangre nueva, porque se quería una reelección presidencial, ¿verdad? No, estaban en eso, eso era definitivo. No, porque se quería lo que estoy diciendo. Eso definitivo es exactamente eso, porque eso era lo que se quería. Entonces, no había en ese momento un espíritu de ese espacio de sangre nueva, al punto de no solo desde la realidad misma de estas revelaciones y que no son tales, porque todo el mundo sabía ese hecho,
ese montaje, esas acciones, sino que eso impidió esas expectativas que habían, esas expectativas de una posible reforma constitucional, produjo lo que un momento vos hablaba de la cadena de los cangrejos, que esos cangrejos, todos por querer salir juntos, se encadenaban y lo mantenían en un círculo vicioso a todos, agarrados en sus patas y sus muelas, dentro de la propia lata. Y esa expectativa paralela de que vayan a aspirar, renuncien de los ministerios para que se dediquen a su campaña electoral, paralelamente a eso, había montado de manera profusa un proceso de reelección que ancló y mantuvo en cero y hasta le eliminó en determinado periodo de ese proceso la agenda a muchos de esos precandidatos. Una vez no se logra, porque no habían los votos, esa reforma para la reelección, la sangre nueva, y paralelamente a esa sangre nueva, ya que no tienen capacidad de sobrevivir estos aspirantes, se está planteando el tema de la sangre nueva. Un tema de la sangre nueva en el esquema de que se quiere entonces, después de esa realidad, que se establezca una reforma constitucional, al decir del Partido Reformista, del expresidente Hipólito Mejía, y era como nosotros decíamos en un momento: ay, señores, hay que respetarse, de verdad, y respetar a la gente, a la población, porque usted salir después de unos resultados como fueron esos resultados de que un pueblo enardecido en la calle, todos los sectores convergieron en un tema, y ser derrotada, esa realidad, eso es así por el pueblo, en la manera en que eso se produjo, y usted salir retomando sin que pasen los 9 días de ese entierro, como tema de modificación constitucional, agarrar por la greña, y en un ambiente de que se habló y uno sabe cómo un tema así se impone en el Congreso, ¿qué es lo que la gente va a colegir? Bueno, que usted está con ese tema pagando cosas pendientes. Eso es simple, porque además es un tema que a su partido como Partido Reformista no le compete, no es de su interés, no le afecta a sus intereses, igual que al expresidente Hipólito Mejía. Entonces, esas son de las señales, de los comportamientos que la población y sectores y la gente de manera individual critica y se aleja de la actividad política y cuestiona de alguna manera esos comportamientos de estos políticos. Por ahí entonces está un espíritu también de esa contradicción de una nueva generación, de sangre nueva. Aquí lo que hay que tener, señores, no importa la edad que tenga, son ideas nuevas, y eso se ha dicho mucho. Y si se trata de sangre que sea nuevo vieja, es que esté sana. Porque es de eso que se trata desde el punto de vista del accionar, de ese espíritu positivo, transparente, progresista, de desarrollo, claro. Es simple, no importa quién lo sustente. Fíjate el candidato de Estados Unidos, ¿qué edad tiene? 90 años. 80 y pico. Sí, 89. Bernie Sanders, tú dices. Sanders. ¿Y quiénes son los que sustentan de Sanders su mayor simpatía y seguimiento? Los jóvenes. Es el político
que conecta con la juventud. Bueno, ¿por qué? Porque al decir de esos jóvenes y la interpretación que esos jóvenes con Sanders dan es que él conecta con ellos porque tiene ideas nuevas, progresistas. Tiene ideas progresistas desde el punto de vista de interpretar. Porque en la política la vejez no está en la edad, sino en la forma las ideas, en la forma de pensar. De los criterios tuyos de cambios. Aquí hay políticos que relativamente tienen una edad corta, sin embargo tienen una forma de pensar muy anacrónica. ¿Y vos, qué edad tenía vos cuando fundó el PLD con esas ideas que marcan un antes y después de la actividad política en la República Dominicana en ese entonces? Cuando formó el PLD, Juan Bosch tenía 47 años, 44 años. 62. 64 años. Mira, Juan Bosch. Mira, Brito, bueno, pues el Tribunal Constitucional eliminó de manera definitiva el arrastre en las elecciones. La ley 157-13, que establece el llamado voto preferencial, en realidad planteaba una especie de arrastre de los senadores por los diputados. La Junta Central Electoral, en una resolución que provocó mucha controversia aquí en el país, determinó mantener el arrastre en las 6 principales provincias y eliminarlo para todo el país. De hecho, el Tribunal Constitucional entonces está declarando inconstitucional. Con esto, la Fuerza Nacional Progresista que dirige el doctor Marino Vinicio Castillo, en una instancia que había sometido esa organización, logra que el Tribunal Constitucional declare no acorde con la Constitución de la República el llamado voto de arrastre. ¿Qué es lo que es el voto de arrastre? Bueno, que los votos la gente no tenía que votar por el senador. Si usted votaba por Manuel Brito para diputado por el PLD, ya ese voto además se le añade. Sumaba al senador de esa provincia. Ahora la gente, la población, los electores van a tener la posibilidad de definir a quienes quieren como diputados, pero también a quienes quieren como senadores. Esto va a provocar mucha... también el Tribunal Constitucional, en este caso fue el Tribunal Superior Electoral, estableció que las reservas de candidatura que había hecho el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en 29 provincias. En 29 provincias no coliden con la Constitución de la República y que por vía de consecuencia se la echaron para atrás. El PRM dice que no, que eso es falta de democracia, esas cosas, que ellos la van a revisar, que ellos van a someter una instancia, pero al fin y al cabo hay que esperar a ver qué va a hacer el PRM, porque eso indicaría que el PRM entonces tendría que abrir las puertas y que compitan Mira Escuela ahí por las candidaturas de a senador por cada una de las provincias del país. Y entonces eso le crea un nuevo panorama a esa organización. El PLD solo hizo reserva en una parte, fue verdad, las reservas. El PLD nada más hizo reserva en 3 o 4, creo que 2 senadurías nada más fue, porque todavía la ley le permite a los partidos reserva en un 20% de las candidaturas. Eso era lo que yo entendía. Si hay 32 senadores, el PRM yo pienso que no podía reservar 29 candidaturas al Senado, porque entonces estaría rebasando ese 20% que le permite la ley. El 20% serían como 6 o 7 por ahí, más o menos. Y el PRM había reservado unas 29. Yo por ese lado felicito a la Fuerza Nacional Progresista, que ha logrado un triunfo de esa calidad. Y el aspecto, Alexander, de que, fíjate qué elemento, el criterio detrás del hecho, que la Junta, como organismo responsable desde el punto de vista logístico, administrativo del proceso, sostenía una decisión que un tribunal superior tiene que decidir
que estaba sosteniendo algo ilegítimo. Oye, el elemento de choque y de decisión. ¿Qué te dice a ti eso? Que esa Junta Central Electoral tiene que estar más clara en sus decisiones, porque eso no son señales positivas. Porque si tú, con la responsabilidad que tiene de manera específica sobre estos temas, tiene un tribunal superior a ti que a aclarártela, pudiéramos estar en presencia de preocupaciones futuras. Entonces, fíjate ahí que también esa era una situación de espíritu también de sectores importantes del país en esa dirección. Y con respecto a la situación que se da en el PRM, te da una señal clara de que el PRM agarre el liderazgo esencial como candidatura, que son los senadores en una provincia, y lo secuestre, te dice a ti que es una organización que no alberga la esperanza y la posibilidad de que pueda ganar las elecciones nacionales. Y que en su agenda misma, como organización política, no tiene el liderazgo nacional en capacidad de elegirlo, ¿verdad?, en cada provincia con los perfiles que requiere ser un senador. Eso es claro. Porque ¿cómo tú te vas a reservar las candidaturas más importantes de elección fuera de la presidencial y de la vicepresidencial? Ellos no se reservan la presidencial y la vicepresidencial, no sé cómo. Debieron vérsela reservado para bisagra o para tomar una decisión que le permita una competición electoral exitosa. No sé si tú me entiendes. Si tú no estás en capacidad de tener una legítima representación de éxito en las provincias, en las candidaturas de mayor peso electoral, de mayor trascendencia para competir, fuera del presidente que se lleva ahí el vicepresidente, ¿qué te dice a ti? Que tú tienes una clara debilidad de liderazgo y de perfiles que te permita tener esos representantes en esa provincia. Mira, Brito, mañana hay reunión del Comité Central del PLD para elegir las propuestas electorales presidenciales con mira a la convención interna del 6 de octubre. Así es. ¿Cuáles son los planes? Bueno, los planes son los que tienen que darse. El PLD tiene un compromiso histórico con esta sociedad y que el país y la sociedad como tal lo están observando. Y no puede estar galloluqueando mucho, ni dar palo a ciegas, ni estar deteniéndose en las particularidades de nadie, porque ya esas señales de que lo mío y que entra el mal desde el punto de vista de mi interés particular, el pueblo da señales Brito, de cobrar. Entonces eso se está logrando el consenso. Yo tengo, Brito, lo que debe ocurrir. Yo tengo, Brito, la información de que la votación va a ser por plancha, que se va a elegir un bloque. Eso es lo que se ha hecho. Un bloque de siempre. candidatos y lo van a someter a todos. Pero que en el caso hipotético que sea individual, el presidente Fernández tiene que el doctor por encima de, que el doctor Fernández de lo que establece el 33%. Sacaría la mayoría de los votos de manera individual entre todos los contendores. Imagínate el PLD. Y según tengo información, de los propios precandidatos que salieron primero y que después el gobierno ha sustentado a Gonzalo Castillo, entre esos precandidatos existe poco ánimo para aprobar a Gonzalo Castillo y por vía de consecuencia parece ser que la votación pasa en bloque. Sí, lo que pasa es que tú te imaginarías a una candidatura del PLD
en la dinámica de la elección del candidato sin Leonel Fernández. Eso es un adefesio, una locura, parte del sectarismo y el desenfoque. No, eso volcaría una parte de los electores. Que tiene mucha gente en el PLD y por eso esa debilidad, por esa chapucería que se hizo tanto en el Comité Central como en el Comité Político, eligiendo gente ahí que están en todo menos lo que deben estar, ni es la representación de calidad y genuina de un comité político para el PLD, no sé si para otro partido, que uno sabe que no son organizaciones políticas. Y ese hecho de coger fuerza, parece que así se va a concretar como ha sido siempre por plancha. Es esa suerte que acompaña al presidente Fernández, que en un momento se pensó y se habló y se acarició de que ahí, a raíz de los acontecimientos de la lucha de la no reforma constitucional, cerrarle ahí el paso. Y hablándose tontería en esa dirección, porque no deja de ser una tontería. Entonces, pero había ese plan. Ese plan existía porque de bloquear. Lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que en términos de voto Leonel pasaba como quiera y prefirieron mejor. Eso es así. Pero hubo la intención de atajar a Leonel Fernández en la reunión del Comité Central. Eso no digo que no era así. Lo que digo que es una tontería esa intención de parar a Leonel en el Comité Central, en el sentido de que es lo que te digo, cómo se concibiría una competición electoral al interno del PLD sin Leonel Fernández. Entonces, con el 50%. Tú ves el proyecto ese que llevó el tal Fredes Bindo ese al Tribunal Constitucional de una instancia que estimaba que Leonel Fernández estaba inhabilitado para ser candidato. Porque Hipólito Mejía. Sí, pero ahí Hipólito, ahí el objetivo era Leonel. Sí, pero que Hipólito, al margen de eso, Hipólito el objetivo era Leonel. Claro, eso fue un tubo de ensayo del gobierno, porque acuérdate que el sujeto ese, el tal Fredes Bindo, fue el mismo que sometió aquella vez también el tema de la reelección del presidente Medina al Tribunal Constitucional. Que podía hacerlo sin que tengan que modificar la Constitución. Que fue también un tubo de ensayo. Esto también fue un tubo de ensayo. Mira, y ese asunto en las primarias de esa intención a Fernández de acariciar ese adefesio político, dio como consecuencia que, como se sabía que Fernández tenía más del 33%, entonces metió en miedo a muchos precandidatos que en un momento pensaban que podían ser beneficiados y que estaban de acuerdo con ese asunto. Cuando vieron que quienes podían quedar afuera dentro de la corriente del presidente Medina eran algunos de esos precandidatos, porque no iban a llegar al 33%. Detrás de una mala fe, al verse acorralado, entonces estimularon lo que tenía que ser y lo que históricamente ha sido, que sea por plancha. Porque quienes originalmente querían eso, era lo que se iban a quedar afuera, porque no tienen sustentación de sostener más de un 33% en la cuota del Comité Central. Y es verdad que Melanio se va a tirar también. ¿Pero que se va a tirar de dónde? Yo le voy a sugerir al buen amigo Melanio Paredes, Melanio, que andan diciendo por ahí que él también... Melanio tiene un compromiso con el presidente Fernández. Pero en algunos periódicos salió eso. Eso no creo que sea posible. Melanio está comprometido con el presidente Fernández. Melanio, pudiera usted de acuerdo no estar... Es un hombre que tiene sensatez. Pero Melanio es un hombre de sentido común y de patria. Que déjame decirte una cosa, me recuerda algo importante, porque tenemos ya al invitado. Mira, Alexander, Melanio ha sido de alguna manera criticado, y lo digo así aquí, con el nivel de responsabilidad y hasta de bullying, si pudiera decirse, en espacio político y hasta en el propio Comité Central, con propuestas, porque Melanio es muy activo. Y déjeme observar y sostener, y nosotros que conocemos y lo decimos
con humildad o no, porque lo podemos demostrar, un alto conocimiento de la dinámica dentro del PLD, y Melanio siempre ha tenido la razón y el sentido común. Lo que pasa es que en el comité central, y lo mismo que se da en el comité político, hay gente que no están concentrada en darle calidad al debate, interesado en las propuestas. Ahí todo el mundo, en su mayoría, ese mundo de esa mayoría, lo que está es pendiente a lo suyo, a los intereses particulares, y su pensamiento no sale más que de ese círculo, de esa reunión. Si me afecta mi interés o mis intereses particulares, tengo una reacción. Pero Melanio, cada vez que se ha parado en el comité central, cada vez que ha asumido, eso hay que decirlo así, señores, una propuesta, ha estado en el espíritu de él hacer un aporte, de que las cosas marchen bien. Pero como se anda de rápido, no se quiere discutir nada, todo enlatado, todo concebido, porque yo puedo hacer todo lo que me dé la gana bajo el esquema de mis intereses y no va a pasar nada, y que eso no importa lo que ocurra y yo lo impongo, no hay que discutir en esa dirección. Y en ese sentido, Melanio ha tenido un nivel de calidad y de razón en las cosas que ha venido siempre proponiendo en esos espacios. Alisana, yo creo que debemos vámonos a la pausa, volveremos inmediatamente en una interesante conversación con Fidel Lorenzo. Fidel ya no está en el CODUE, digo, como presidente, ahora es líder de una importante fundación que viene haciendo un trabajo social importante. Quédese con nosotros.